Oído con Sentido, un espacio para oír, sentir y consentir la palabra. Hola a todos, bienvenidos al podcast Oído con Sentido, un espacio para oír, sentir y consentir la cultura. En cabina me acompañan Blanca Nubia y Diego, cogestores de este proyecto cultural. Blanca Nubia, ¿cómo estás? Muy bien, Isa, muchas gracias por hacerme también parte de este equipo. Muy emocionada y con la esperanza de que a muchas personas les llegue todo lo que vamos a conversar, todo lo que vamos a compartir y que les guste y que se queden con nosotros. Muchísimas gracias, Nubia. ¿Y tú, Dieguito, cómo vas? No, muy bien, excelente, muy contento de estar en este espacio, de hacer parte de este proyecto, sobre todo con ustedes, colegas del mundo de las letras. Bueno, entonces les queremos contar que Oído con Sentido es un podcast que nace como una necesidad de difundir y compartir la literatura en el distrito de Barrancabermeja. Somos Marca Vid y Marca Secretaría de Cultura. Este podcast nace como una iniciativa desde semilleros de literatura distritales y aparte de eso tenemos el apoyo de gestores culturales y también el distrito para encontrarnos en conversaciones que propendan por difundir la cultura. Nubia, cuéntanos, ¿qué te parece la idea? Pues me parece genial porque es la oportunidad de que muchas personas se acerquen desde este espacio a conversar y a contarle a otros sobre qué se hace, no solo desde la literatura, sino con todas estas, digamos, estas disciplinas que están ligadas de alguna manera con las letras, como puede ser la gastronomía, la música, la misma danza, el teatro, porque todas de alguna manera están transversalizadas por la lectura. Perfecto. Entonces vamos a entrar en materia. Es nuestro primer capítulo. Estamos emocionados en cabina. Y pues que Diego nos cuente cómo vamos a llamar este primer capítulo y de qué se trata. Este primer capítulo se llama Experiencias Literarias y la verdad es que es un capítulo en el que vamos a tomar tintico y a charlar sobre esos encuentros literarios que hemos tenido, porque es el primer atractivo para que ustedes, queridos oyentes, digan, hey, yo quiero hacer parte de ese mundo literario y quiero también vivir esas experiencias y contagiarme de ese amor por la literatura y por los libros. Maravilloso. Entonces iniciamos. Me voy a atrever a lanzar la primera pregunta orientadora y ustedes me van a comentar pues qué piensan al respecto o cómo damos respuesta a esta interrogante. ¿Cuál fue la primera vez que tuvimos con los libros? ¿Cuál es ese primer acercamiento con la literatura? Entonces, Blanquita, cuéntame, me da mucha intriga. ¿Cuál fue tu primera vez literaria? Bueno, yo creo que mi primera vez empezó desde la narración oral, porque pues yo soy de origen campesino, en una época, pues hace mucho tiempo, no había energía eléctrica, vivíamos en una finca y nos alumbrábamos con mechones de petróleo. Mi papá era un narrador oral excepcional y mi mamá también nos contaba muchas historias. Entonces, en la época de cosecha que había campesinos, en las noches nos sentábamos alrededor del fuego y ellos empezaban a narrar. Yo creo que desde ahí empezó mi primera inquietud. Digamos que ya un segundo momento, porque estaba muy pequeña, mi papá llevaba novelas de vaqueros. Y también compraban una revista que se llamaba Vanidades, que tenía unas novelas de Corín Tellado, y a mí me encantaba sumergirme en ese mundo, además porque en el campo hay muy pocas cosas que ver, o muchas, pero digamos que lo que tiene que ver con la naturaleza, pero este era un mundo totalmente desconocido para mí, o sea, y no lograba ni siquiera imaginarlo. Entonces los libros, esas novelas y esas historias de vaqueros me condujeron por un lugar desconocido, incluso desde el antagonismo entre los malos, los buenos, los pistoleros, los ladrones, el sheriff, que era completamente ajeno. Entonces eso me fue emocionando y todo lo que caía en mis manos en la casa, yo lo leía. Entonces de ahí nace mi pasión por los libros. Qué bonito. ¿Y tú, Sí, Dieguito, tu primera vez? Pues sí se remonta a cuando estaba bien pequeño, tenía como 10 años. Por ahí en mis manos cayó un libro que se llama El Tesoro de la Pordiosera. Es un libro muy interesante, de la editorial Torre de Papel, es un libro infantil y es un libro que me ha marcado mucho porque en la época, cuando lo leí,
pues digamos que era una historia, lo capté desde una perspectiva de niño y a pesar de que me gustó, no le di mayor contraste, ¿no? Pero como se los cuento ahorita, imagínense, es la historia de 3 niños indigentes en la Bogotá de los 90 persiguiendo a una habitante de la calle porque ellos creían que esta habitante en el saco que tenía algo mágico. Y hay unas escenas muy poderosas de ellos subiendo Monserrate persiguiéndola de noche. Entonces imagínense como el contexto de la ciudad en esa época y el contexto de los niños de la calle, ¿no? Dentro de una historia infantil. Es un libro, que me ha marcado y que al día de hoy digo me gustaría volver a leerlo porque sé que lo vería con otra perspectiva muy interesante. Bueno, Diego nos hizo como trampita, ¿no? Porque ya está hablando de un libro que lo atrapó, ¿no? En este caso, pues, El tesoro de la pordiosera. Ese fue el primer libro. Ese fue tu primer libro que te atrapó. Bueno, en mi caso coincido con Nubia, provengo de un hogar campesino y los libros llegan a mi vida a través de un padrino. Entonces, regularmente cuando visita la finca y cuando nos acompaña, pues acerca material literario y poco a poco voy teniendo ese primer contacto con los libros, temerosa de pronto con algún estigma frente a ellos, pero pues poco después me di cuenta de que era un mundo infinito y maravilloso por compartir. Y ya que tocamos, o ya que Diego nos hablaba en ese momento, de ese libro que lo cautivó, de ese primer libro que lo cautiva, se desprende la siguiente pregunta. Nubia, cuéntanos por favor, ¿cuál fue ese primer libro que te cautivó, que te atrapó, que te dejó embelesada con la historia que narraba? Uy, es una pregunta muy difícil de responder porque es que a mi vida han llegado muchos libros que me han atrapado y que me han emocionado y me han... Digamos que ese impacto tiene mucho que ver también con la temática, con el estilo. Por ejemplo, un libro que me gusta muchísimo, pero que ya me llegó pues mucho más, ya estaba mucho más grande, es El otoño del patriarca, por la crudeza, por el estilo también del autor, pero yo creo que eso también me removió a algún nivel de perversidad, porque cuando digamos que el protagonista, que es un dictador, está muriendo, entonces la otra persona que lo ha acompañado durante toda la vida y le conoce todos sus secretos, se da el lujo de sacarle en cara pues todas las cosas que le hizo. Entonces yo creo que estaba haciendo una catarsis y uno en el fondo también como que se alegra de ver que por fin alguien le rompe el cuero, pues lo agrede y que el otro no puede hacer nada. Entonces me gusta mucho el estilo también, ese estilo de García Márquez, que además como muy poético, ese realismo mágico que muy de García Márquez. Entonces es un libro que me impactó y me gustó mucho, pero además a mí me pasó con García Márquez en esa época, hace mucho tiempo, porque yo estaba muy joven y acaba de pasar por una etapa de ruptura amorosa, entonces creo que leí todos los libros de García Márquez porque me hacían reír muchísimo. Entonces ese en particular fue un libro que me encantó. Pero hay otros, por ejemplo, Milán Kundera también tiene un libro que se llama... Pero o sea, con García Márquez, ¿llevaste esa ruptura amorosa? Yo diría que la tusa, es decir, nada de alcohol ni nada de esas cosas. Creo que leí toda la obra de García Márquez. ¿Y qué edad tenías más o menos? Unos 20 y algo, se hace 20 y algo, 30 y algo, hace rato. Y digamos que ese fue uno. Otro que me gustó mucho, también tiene mucho que ver con el tema del amor, pero es mucho más psicológico, es La insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Me gustó muchísimo, además por una relación tan caótica, una relación de amor muy, muy caótica, con unos matices psicológicos muy fuertes. Es un médico que ha sido totalmente independiente con una cantidad de mujeres y de pronto se encuentra en una relación que lo atrapa, que lo ata de alguna manera y lo lleva al final a la muerte. Entonces es una cuestión muy dramática, es uno de los que me gustó. Me encanta Enrique Serrano con sus novelas. Hay un libro que me gustó mucho que se llama Donde no te conozcan, que lo leí casi de un tirón y es un libro grande. Entonces yo diría, es decir, si yo me pongo a hacer una lista de los libros que me han atrapado, realmente no puedo hablar de uno solo. Bueno, ¿y tú, Dieguito? ¿Cuál fue ese primer enamoramiento literario? Bueno, yo no hice trampita. El primer libro con el que me enganché en la literatura pues fue el que les hablé. Pero ese enamoramiento literario vino con un libro que se llama La embriaguez de la metamorfosis de Stefan Zweig. Él fue un escritor de Austria
muy crítico de la intervención de ciertos países en la Primera Guerra Mundial. Y este libro me atrapó porque la protagonista era una chica. Creo que era la primera novela que yo leía donde la protagonista era una chica. Y la historia como tal es sobre la transformación de ella por ciertos sucesos, ¿no? Entonces, mezcla elementos, digamos, estéticos dentro de la mujer, el cómo la mujer se construye a partir, pues en la época, ¿no? de los hombres, de la riqueza, de la economía, cómo eso influye en la construcción de una mujer. Y no, fue algo muy curioso porque nunca había leído pues una novela donde la protagonista fuera una mujer y me enganchó. O sea, como que dentro de ella me sentí identificado en muchas cosas y me llamó demasiado la atención la forma en la que el autor retrató su proceso de metamorfosis. Entonces, de ahí para adelante dije, este mundo es muy, muy bonito. Tuve otro momento así muy como enganchado con el libro El psicoanalista, un libro que empecé como muy suave, John Katzenbach, hasta que un día leyendo en computador, porque en ese momento era estudiante universitario, no tenía todavía plata para comprar los libros, entonces descargaba los PDF y un día llegué a un punto en el que la trama como que se enloquece, quienes lo han leído entenderán, y no me pude despegar del libro. Lo empecé a leer a las 8 de la noche y me dieron las 5 de la mañana, yo dije, tengo que terminarlo, o sea, fue un momento de apego. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido con algún libro en el que yo decía, no me puedo ir, cansado y todo, yo decía, no me puedo ir hasta que lo termine. Y otro libro que me gustó mucho fue 100 años de soledad, que es dentro de los jóvenes como que, sí, Gabriel García Márquez y eso, pero fue un libro muy importante porque llevarle el hilo conductor a todos los Buen Día es espectacular, y ese libro le detona a usted la imaginación de una forma bárbara. O sea, recrear Macondo, recrear los personajes, recrear a Pilar Ternera, que todavía creo que fueron mis primeras imágenes eróticas con un libro, las escenas de Pilar Ternera, y recrear todo eso para que termine como yéndose espectacular. O sea, ahí yo decía como que esto es lo mío, esto me encanta. Digamos que fueron 3 referentes que me gustaron mucho. Bueno, y pues yo les comento, trataba de recordar qué libros me habían atrapado. Tengo una gran selección, pero ayer mirando en la biblioteca de la casa decía, bueno, tengo una saga. Es más, no sabía ni qué era una saga. Conocí un libro, yo estudié en colegio de monjas, y conocí un libro que se llama Flores en el Ático. Y Flores en el Ático es un libro que me hablaba de temas que de pronto eran censurados a mi edad y en mi época. Entonces había incesto, ¿cierto? Aparte de incesto, habían homicidios, había una cantidad de factores sociales que le daban a la trama una sensación de casi de novela detectivesca, pero era delicioso de leer. Y cuando estaba en el transcurso leyendo Flores en el Ático, la historia de una familia muy bella, 6 integrantes de una familia y todos físicamente hermosísimos, muere el padre y la madre toma la decisión, para mantener su estatus de vida, llevarse a sus hijos a donde la abuela, y la abuela los encierra a todos en un ático por años. Y la mamá rehace su vida mientras todos sus hijos están en el ático. Y todo esto era porque la abuela no quería a sus hijos, porque eran fruto de un amor entre 2 primos, el señor que muere y ella. Y todos empiezan por K, el nombre de todos empieza por K. Y durante años estos chicos están encerrados en el ático, el hermano mayor se enamora de la hermana, y en el ático empieza una historia de amor maravillosa, pero a la vez desastrosa para la vida de todos. Muere alguno de ellos por envenenamiento, una cantidad de cosas bien interesantes. Diría yo que ese libro me cautivó y fue la primera vez que leí una saga. Posterior a Flores en el Ático es Pétalos al Viento, después otro Si hubieran espinas, y el último es Jardín Sombrío. Y es la historia de amor de estos 2 hermanos. Me cautivó. Eso por ese lado. Y segundo, El túnel de Sábato también fue uno de los primeros libros que llegó a mis manos y leí conscientemente, es decir, lo terminé, hacía pausas en la lectura, investigaba dónde quedaban los lugares porque no sabía, y en esa época pues no tenía internet, sino era con cartillas, libros de geografía cuando mencionaban los pueblos y demás, entonces quería pues saber más al respecto. Digamos que esos fueron los libros que me atraparon. Posterior a eso pues algunos otros cuentos también, pero pues me quedo con esos 2. De aquí vamos a pasar
a una pregunta que es la antología de la anterior. ¿Cuál es la mayor decepción literaria? Ese libro que de pronto nos han recomendado, que hemos visto en diferentes lugares y que tiene las mejores reseñas, pero que cuando ha llegado a sus manos, ustedes dicen, no puedo con esto, es un fiasco, o no me gustó, o tuve que dejarlo de leer por X o Y motivo. Entonces yo quiero saber, voy a empezar esta vez contigo, Dieguito. Cuéntame, ¿cuál es ese libro que te decepcionó? Pues no me lo recomendaron, pero hizo mucho boom. O sea, cuando salió fue como que ¡guau! Todo el mundo quería leerlo. Y pues todas las experiencias que yo cuento son hace más o menos 10 años, estaba en mi época de pubertad. Entonces como que sí, el tema era candente entre adolescentes y es 50 sombras de Grey. Y cuando el libro salió, pues eso, que el erotismo, que la forma, que yo no sé qué, y todo el mundo hablaba de eso. Hay una aplicación que se llama Wattpad, todos hablaban de eso en Wattpad. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver qué tal. Y lo compré, ese sí fue uno de los primeros libros que compré. Y no, se lo regalé a mi hermana porque cuando lo empecé a leer... ¿No te gustó? No, o sea, ya venía de leer unas construcciones literarias muy bárbaras como era 100 años de soledad. Y esto para mí era muy cliché, o sea, era como que esto es lo que quiere leer un adolescente, o no sé, o sea, lo veía así, y a pesar de todo el ruido que hizo, que yo creo que fue más como una estrategia de marketing Mediática, que se difundió, exacto, yo dije, no pasé de las 20 páginas, o sea, arranca como en un cliché de una persona tan absurda, enamorada idealizando a un gusto, que dije, no es para mí, y se lo regalé a mi hermana y creo que tampoco lo leyó. Bueno, 50 sombras de Grey. ¿Y tú, Nubiecita? Definitivamente Érase una vez el amor y tuve que matarlo, de Efraín Medina. Es decir, me atrapó el título. Yo apenas vi y dije, uy, este título está como Érase una vez el amor y tuve que matarlo. Interesante. Y empecé a leerlo y me gustó mucho el ritmo que llevaba, la musicalidad. Porque pues todos los libros tienen su ritmo y uno siente como la voz del autor, y era un lenguaje muy pues con un desparpajo tenaz, muy caribe además, y se leía como muy rico. Yo dije, no, este libro es una delicia, y de pronto en una página cualquiera siento un tono totalmente diferente, más soso, lento, y muy, muy diferente. Es decir, tuve la sensación de que como que alguien le dijo a Medina, quítese de ahí, y yo termino de escribir el libro. Y ahí lo abandoné. Yo dije, no, esto no, o sea, no lo entiendo, no lo soporto. La verdad, no lo terminé de leer, y creo que es uno de los libros que no. ¿Y tienes alguna otra experiencia solo con ese? ¿O tienes digamos que de experiencia en el sentido de ese libro que no me gustó. Otros que no los he leído es por otras razones. Por ejemplo, hay uno de una escritora rusa que ganó el premio Nobel en el 2015, me cuesta mucho pronunciar el nombre, Alexa o algo así, que realmente no pude con él porque son como crónicas de mujeres que estuvieron en la guerra. Se llama... por aquí en mesa lo tenemos, creo que hoy lo estábamos trabajando. Espérame. Se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Normalmente siempre hemos visto la guerra desde la mirada de los hombres, nunca de las mujeres. Entonces esta mujer se puso a hacer un trabajo de investigación con mujeres que fueron a la guerra, y lo que les pasó eran cosas terribles. Además, porque muchas veces el adversario toma a la mujer como una herramienta para la guerra, entonces para doblegar al otro. Entonces las abusan a las mujeres de los otros, las maltratan. Estas mujeres van a la guerra, y un episodio que a mí me impactó mucho es que van las mujeres en un pantano, en una parte bastante anegada, y una de ellas lleva un bebé y lo lleva en la espalda en un morral, y vienen los enemigos. Entonces el niño empieza a llorar. Es esa parte tan crucial de tener que decidir entre la vida del grupo y la vida de su hijo. Y ella se hunde y ahoga al niño. Es decir, por ahí, de ese corte son las historias, no la aguanté. Fuerte. Aquí está el libro hace rato, no sé si alguna vez pueda llegar a leerlo, pero ese es uno. Y otro es Dejad que los niños vengan a mí. O sea, toda esa historia de los abusos de los sacerdotes hacia niños totalmente indefensos. Entonces, digamos que tal vez estoy en una edad en la que ya no quiero leer nada de eso.
nada que me cause trauma, yo quiero como que pasarla rico, entonces esos Descansar. libros que ya me causan como dolor, digo no, chao, entonces los dejo ahí. Bueno, interesante, interesante. En mi caso, Vargas Llosa. Creo que en una gran mayoría tengo inconvenientes con la obra de él, no me gusta mucho. Es una persona aclamada, un escritor famosísimo y de por sí es muy bueno en su estructura, cohesión y demás. Tuve un encuentro con La ciudad y los perros y no me agradó mucho. Siento que ese tipo de novela no es de mi agrado. O de pronto la forma de la narrativa de él a veces la siento pesada y no me siento cómoda leyendo, entonces se me vuelve tediosa la lectura. Y tomé una decisión ya hace algunos años. Si de entrada un libro no me cautiva, lo dejo. Me lo hayan regalado, lo haya comprado, lo que sea, lo dejo porque la lectura concibo que debe ser un acto de placer. Y yo tengo placer con lo que a mí me gusta. Entonces sí siento que tengo como esa, no sé si ya de pronto tengo como cierta prevención, pero por ejemplo hay otro relato de él que es Pantaleón y las visitadoras, que ese me gustó. Ese me gustó. De pronto me pareció más divertido, también algo de ironía social, ¿no? Estas mujeres inmersas, lo que tú decías, estas, bueno, en este caso en la selva, en los pueblos peruanos y cómo tienen que atender, o sea, prestan su cuerpo como, no como arma de guerra, sino a servicio de los soldados que están en guerra. Entonces esta sí me gustó mucho. Las otras no tantos, los ensayos, uno que otro por ahí me ha cautivado, pero no es mi favorito. No es mi favorito. Ahora quiero que hagamos un ejercicio contrario. Ya hablamos sobre cuál fue nuestra primera vez literaria, ya sabemos cuál fue ese libro que nos enamoró o los que nos enamoraron, perdón, y ahora quiero saber qué nos atrevemos a recomendarle a quien nos está escuchando. ¿Qué posible reseña podemos hacer de un libro y decirle, oiga, este libro es interesante, me encantaría, usted que me está escuchando, que lo compre, que lo busca, que lo lea, darle como un abrebocas de un libro que creamos nosotros vale la pena ser leído? Obviamente esto está sujeto al gusto de quien nos escucha, ¿no? Posiblemente tengan decepciones con nuestras recomendaciones, pero posiblemente no. Entonces quiero que juguemos como a esto. Recomendemos un libro para cerrar este primer capítulo del podcast y pues quedar con la expectativa, después con los comentarios, con las interacciones que tengamos con nuestra comunidad literaria, a ver qué recibimos de todo eso. Entonces no sé quién quiera empezar, Nubia o Diego. ¿Quién recomienda? Vamos con Dieguito. Voy a recomendar un libro que llegó a mí por una casualidad y es de un escritor colombiano que se llama Miguel Ángel. El libro se llama La hora del Ángelus y la verdad pues es tiene una narrativa bastante interesante, es muy propia, el libro se siente muy propio, pero la novela sigue muchas experiencias del protagonista desde que era un infante hasta cierto punto en el que es un adulto. Es una novela que divierte, es una novela que no es tan escuchada y es un autor pues que es contemporáneo pero no es tan conocido. Entonces les dejo La hora del Ángelus el escritor colombiano Miguel Ángel. La hora del Ángelus. Eso tenemos que escribirlo en la descripción, que quede como Claro recomendado. sí. La hora del Ángelus. Blanquita, ¿cuál recomiendas? Bueno, hay uno que me gustó mucho, pero igual, como tú dices, puede que a las personas no les guste tanto. A mí ese es uno de los libros que ya incluso lo mencioné, que lo leí de un tirón, que es uno de Enrique Serrano. Enrique Serrano es un escritor que nació en Barrancabermeja, tiene un reconocimiento internacional grandísimo. Tiene un libro que se llama Donde no te conozcan, y yo creo que me gustó mucho porque a pesar de que es una historia de la época medieval, que habla de 3 familias que eran, hacían barcos y eran cartógrafos y unas personas con digamos que tenían una capacidad inmensa para crear, pero quedan justo en el momento de la Inquisición. Entonces, como la iglesia los ve con malos ojos, pero también como estas personas tienen un desarrollo económico muy grande, se cree que detrás de esa persecución que hicieron con ellos está también un tema económico, además de religioso. Entonces, todas estas personas tienen que empezar a salir de España, de esa época,
porque los persiguen. Entonces ellos salen desterrados a muchos lugares. A Colombia llegaron muchos, sobre todo estas personas de origen incluso palestino, bueno, y tienen que cambiarse incluso los nombres. Y eso no solo sucede en España, en otros lugares donde la gente tiene que cambiar de religión, tienen que cambiar de nombre y llegar a un lugar donde no te conozcan para sobrevivir. Entonces, a mí me parece que es súper interesante. Es novela histórica, o sea, tiene mucho de elemento real, pero también de, digamos que de algo de ficción, pero muy metido en la realidad. Y es muy fácil de leer, sobre todo porque Enrique Serrano tiene eso, que tiene una escritura muy limpia. A mí me encanta mucho él, porque es muy limpia, muy bien, muy literaria, por supuesto, pero muy limpia. A mí me encanta y yo recomiendo ese libro. Yo por lo menos lo leí. Bueno, recordemos el título. Perdón, voy a hacer acá una corrección. El autor del libro que recomendé no se llama Miguel Ángel, se llama Darío Ángel. Darío Ángel. Sí. Listo. Qué pena ahí. ¿Y el tuyo es? Donde no te conozcan, de Enrique Serrano. Donde no te conozcan, de Enrique Serrano. Me encantaría recomendar uno que es mi favorito, pero pues de pronto ya tiene mucha difusión, que es El amor en los tiempos del cólera. Entonces hoy voy a optar por la recomendación de un libro. Es de una escritora mexicana, se llama Ángeles Mastretta. El libro se llama Arráncame la vida. Me parece que es un libro maravilloso. Es la historia de una mujer campesina y cómo esta mujer logra llegar a tener tanto poder en un país a través de un militar que se convierte en su esposo. Y estoy hablando de una diferencia de edad grandísima. Ella tenía 14 años cuando él la rapta y se la lleva a la playa, y cuando regresa a su casa, pues la familia solo puede estar más que agradecida porque es un militar y hay que tenerle respeto. Y este señor cree que la manipula, pero realmente sella detrás del poder quien hace con él lo que desea. Y también esta mujer encuentra pautas de feminismo a lo largo de su vida, entonces logra amar a quien desea, no a su esposo. Logra compartir con sus hijos como ella lo desea, no como la sociedad lo impone, y se vuelve una revolucionaria detrás de un militar. Entonces me parece una historia encantadora. Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta. Terminando la ronda de preguntas, que es pues una charla deliciosa, amena, con un par de amigos, pues quiero que Dieguito extiendas la invitación para el próximo capítulo de Oído Consentido, y pues te despidas de las personas que nos escuchan. Pues nada, ya la mayoría se ha dicho. Ha sido una charla muy amena. Muchas gracias por hacerme parte nuevamente del espacio. Invitarlos a que se conecten, a que apoyen este proyecto. Vamos a tener diversos autores y géneros durante la temporada, además de invitados específicos. Entonces no se desconecten, porque también puede que tengamos sorpresas y algunas rifas por ahí. Muchas gracias por escucharnos. Este espacio es para ustedes y nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerden, por favor, el podcast Oído Consentido, un espacio para oír, sentir y consentir la cultura. Un abrazo. Bueno, solo me queda despedirme de todas las personas que nos han acompañado hoy, agradecerle al equipo técnico, al equipo de trabajo y a todas las personas que han hecho posible que este espacio se dé, y pues invitarlos a que nos sigan acompañando y que la pasen rico con nosotros.